Sean todos muy bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Si este relato te bendice, no olvides darle like, comentar tu parte favorita, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y lo más importante, compartir este vídeo para que muchos más puedan ser alcanzados por el mensaje de la palabra. Hoy te traemos una historia que marcó un antes y un después en el destino del pueblo de Dios. El capítulo 12 del primer libro de los Reyes nos revela cómo las decisiones imprudentes y los consejos insensatos pueden romper lo que Dios había unido. Un reino glorioso, edificado con años de esfuerzo, puede derrumbarse en un instante, cuando el orgullo cierra los oídos a la sabiduría. Acompáñanos a descubrir cómo el corazón del pueblo se dividió, y cómo la voz de los ancianos fue ignorada, dando paso a la rebelión, al conflicto y a un nuevo orden. La división del reino. Un nuevo rey y un pueblo que espera. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue a la ciudad de Siquem para ser coronado como nuevo rey de Israel. Todo el pueblo se había reunido allí, esperando ver qué clase de monarca sería el heredero del sabio Salomón. La atmósfera estaba cargada de expectativas y también de tensión. Desde Egipto, donde vivía exiliado, fue llamado Jeroboam, un hombre valiente que en tiempos de Salomón había sido puesto a cargo de las obras del reino. El pueblo lo envió como representante para hablar con el nuevo rey. Y ante Roboam, Jeroboam habló no solo por él, sino por toda la nación. Tu padre nos impuso un yugo muy pesado. Si ahora tú alivias esa carga y nos tratas con justicia, entonces nosotros te serviremos con lealtad. El pueblo pedía alivio. Después de años de trabajos forzados, impuestos altos y construcciones monumentales, Israel anhelaba un cambio. Lo que siguiera después de esta conversación marcaría el rumbo del reino, para siempre. Roboam pidió 3 días para pensarlo. Una decisión prudente. Fue entonces cuando comenzó a buscar consejo. Primero, consultó con los ancianos que habían servido a su padre Salomón durante su reinado. Hombres de experiencia, que conocían la política, pero sobre todo, el corazón del pueblo. Ellos le aconsejaron con sabiduría. Si hoy te muestras como un servidor del pueblo, y los tratas con benevolencia, ellos serán tus siervos fieles para siempre. Era un llamado a la humildad, al liderazgo servicial, al trato justo. Pero Roboam dudó. Y entonces hizo lo impensable, rechazó el consejo de los ancianos, y acudió a los jóvenes con quienes se había criado. Aquellos que, como él, no conocían del todo el peso de la responsabilidad, pero sí del poder y la arrogancia. Los jóvenes le dijeron: diles al pueblo, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré aún más pesado. Si los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. Roboam escuchó, y decidió actuar con dureza. 3 días después, Jeroboam y todo el pueblo regresaron para recibir la respuesta. Pero lo que encontraron no fue comprensión ni alivio, sino una declaración de dominio y orgullo. Roboam les habló con dureza, repitiendo las palabras altaneras de sus jóvenes consejeros. En ese momento, el pueblo entendió que no habría alivio, que el nuevo rey no escuchaba, y que no los veía como hermanos, sino como siervos que cargarían aún más peso. Y la respuesta del pueblo fue contundente. La rebelión del pueblo y el nacimiento de un nuevo reino. La sala quedó en silencio tras las palabras duras del rey. Los rostros del pueblo pasaron de la expectativa a la indignación. Las esperanzas de un trato justo se desvanecieron como humo en el viento. Y entonces, desde el corazón de Israel, brotó el grito de la rebelión. El pueblo respondió: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A tus casas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Con estas palabras, Israel renunció a la dinastía davídica. Las 10 tribus del norte se separaron, se desentendieron de Roboam y se proclamaron independientes. Cada hombre volvió a su ciudad, no para celebrar un nuevo reino unido, sino para romper los lazos que por generaciones los habían mantenido como un solo pueblo. Roboam, desconcertado, envió a Adonirán, encargado de los trabajos forzados, con la intención de imponer orden. Pero el pueblo, enfurecido, lo apedreó hasta matarlo. Fue entonces cuando Roboam comprendió la magnitud del desastre, y huyó apresuradamente a Jerusalén para salvar su vida. Ya en su refugio, intentó reunir a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, las únicas tribus que aún le eran fieles.
Juntó 180.000 soldados, listos para la guerra. Quería forzar a las tribus rebeldes a volver, aunque fuera a punta de espada. Estaba decidido a restaurar el reino por la fuerza. Pero el Señor, fiel a su palabra, intervino una vez más, enviando al profeta Semaías con un mensaje claro y decisivo. No suban a luchar contra sus hermanos los israelitas. Vuélvase cada uno a su casa, porque lo que ha ocurrido viene de mí. Y el pueblo, esta vez, obedeció la voz del Señor. La guerra fue evitada, por ahora. La división ya estaba establecida, y Roboam tuvo que aceptar que el reino que una vez su padre gobernó unido, ahora estaba partido en dos. Por su parte, Jeroboam fue proclamado rey sobre las 10 tribus del norte, tal como el profeta Ahías había predicho en tiempos de Salomón. Pero aunque el poder le fue dado por el Señor, el temor comenzó a apoderarse de su corazón. Temía que si el pueblo continuaba subiendo a Jerusalén a adorar en el templo del Señor, podrían volver a unirse a Roboam. El trono que acababa de recibir podía desaparecer tan rápido como había llegado. Y entonces, la historia dio otro giro peligroso. El pecado de Jeroboam y la trampa del poder. Jeroboam, recién proclamado rey de las 10 tribus de Israel, miraba desde su nuevo trono con recelo y ansiedad. Aunque Dios le había entregado el reino, el temor se apoderó de su corazón. No confiaba en que el pueblo le permaneciera fiel si seguían viajando a Jerusalén, la ciudad del templo, del culto verdadero, del Dios de sus padres, para ofrecer sacrificios. En su mente, razonó así. Si este pueblo continúa yendo al templo del Señor en Jerusalén para ofrecer sus sacrificios, tarde o temprano su corazón volverá a Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí para volver a unirse con la casa de David. Ese temor fue la semilla de un pecado que marcaría a las generaciones venideras. Jeroboam decidió fabricar su propio culto. Primero, mandó hacer 2 becerros de oro. Luego, reunió al pueblo y les dijo: «Ya han subido demasiado a Jerusalén. Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto». Así, el mismo pueblo que una vez fue rescatado del cautiverio por el poder del Dios verdadero, ahora adoraba imágenes. Jeroboam colocó uno de los becerros en Betel, al sur del nuevo reino, y otro en Dan, al norte. Era un sistema práctico, pero abominable. No solo eso. Jeroboam nombró sacerdotes que no eran levitas, violando el mandato establecido por el Señor. Inventó una nueva festividad, parecida a la de Jerusalén, y la instituyó en el día 15 del mes octavo. Subió él mismo al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los ídolos que había hecho. Y así, el hombre que había sido elegido por Dios como instrumento para cumplir su propósito, se convirtió en piedra de tropiezo para todo un pueblo. El pueblo de Israel, por temor, por comodidad y por obedecer a un líder sin discernimiento espiritual, fue arrastrado a la idolatría. Se alejaron del templo, del sacerdocio verdadero, del pacto que los unía con Dios, y eligieron el camino de la falsedad, de lo fácil, de lo conveniente. Todo esto fue el inicio de un ciclo de pecado que nunca sería completamente corregido. La historia de las tribus del norte quedaría marcada por estos actos. Y Jeroboam, en su intento por asegurar su trono, perdió el favor del Dios que lo había colocado allí. Lo más trágico no fue la división política del reino, sino la división espiritual del pueblo. Lo más doloroso no fue el alejamiento de Jerusalén, sino el alejamiento del corazón del Señor. Y mientras el norte se sumergía en su nuevo sistema idolátrico, en el sur, Roboam gobernaba Judá y Benjamín, pero el dolor por la fractura nacional era ya irreversible. El eco de una decisión y el inicio de una nueva era. El eco de las decisiones de Jeroboam se extendió rápidamente por todo Israel. Lo que empezó como una estrategia para mantener la unidad de su nuevo reino, se convirtió en una trampa espiritual. El pueblo se acomodó al nuevo sistema, no era necesario viajar a Jerusalén, ni observar los mandamientos del Señor tal como habían sido dados. En su lugar, tenían una religión a medida, un culto manipulado. El rey había logrado lo que quería, o al menos, eso parecía. Su trono estaba firme, el pueblo lo seguía, y las voces que podrían cuestionarlo estaban silenciadas o satisfechas con las comodidades de este nuevo orden. Pero lo que Jeroboam no veía, o no quería ver, era que había abierto las puertas a la desobediencia institucionalizada, que sería como veneno corriendo por las venas de la nación. Y así, el reino de Israel comenzó su decadencia espiritual desde su mismo nacimiento. Las ciudades de Betel y Dan se convirtieron en centros de adoración pagana,
y la gente acudía allí, celebrando fiestas religiosas sin fundamento en la voluntad de Dios. El culto se volvió espectáculo, y la fe se convirtió en costumbre vacía. Mientras tanto, en el sur, Roboam gobernaba desde Jerusalén. Aunque el templo permanecía, y los sacerdotes levitas seguían cumpliendo su labor, el reino de Judá también comenzaba a tambalearse espiritualmente. Muchos de los levitas y fieles al Señor que vivían en las tierras del norte emigraron al sur, huyendo de la idolatría de Jeroboam, buscando permanecer fieles al pacto con Dios. Pero la herida de la división seguía abierta. La nación de Israel, una vez unida bajo un solo Dios, una sola ley y un solo templo, ahora estaba dividida en dos reinos, dos sistemas de adoración y dos futuros distintos. Dios no se había alejado, fue el pueblo quien se alejó de él. Y aunque por el momento no hubo guerra abierta entre Roboam y Jeroboam, la tensión estaba latente. Años más tarde, esas tensiones estallarían en conflictos sangrientos, donde hermanos lucharían contra hermanos, y el enemigo común, el pecado, crecería sin oposición. Lo más triste de esta parte del relato no es solo la división política o geográfica, sino la pérdida de la unidad espiritual. Lo que había comenzado con una petición razonable del pueblo, terminó en una catástrofe nacional por no haber escuchado el consejo sabio, y por dejarse dominar por el orgullo y el miedo. Y mientras las multitudes acudían a los becerros dorados de Jeroboam, Dios, en su trono eterno, seguía observando con dolor cómo su pueblo lo abandonaba. Una advertencia eterna y una decisión personal. La historia del capítulo 12 del primer libro de los Reyes no es solo un relato antiguo. Es una advertencia viva para cada generación. Nos muestra cómo las decisiones mal guiadas, tomadas por temor, por presión social o por ambición, pueden llevar incluso a un pueblo bendecido por Dios al desastre. Jeroboam tuvo la oportunidad de gobernar con justicia y devoción, respaldado por el Dios que lo levantó. Pero en lugar de confiar en el Señor, se apoyó en su propio entendimiento. Su inseguridad lo llevó a fabricar un sistema religioso falso, y su pecado se convirtió en el modelo de pecado para todos los reyes del norte. Desde ese momento, cada vez que un rey caía en idolatría, las escrituras lo comparaban con Jeroboam hijo de Nabat, como una medida de rebelión. Roboam, por su parte, dejó que la arrogancia y la insensatez dominaran su inicio como rey. No supo escuchar la sabiduría de los ancianos. Prefirió la voz de quienes buscaban poder, no paz. Y por causa de su dureza, el reino de su padre Salomón se partió para siempre. Pero hay algo aún más profundo aquí. Este capítulo nos recuerda que no hay nación, iglesia, familia o alma que pueda mantenerse unida si se aleja del consejo de Dios. Las divisiones que vemos en nuestro mundo, entre pueblos, entre hermanos, incluso dentro del corazón humano, comienzan cuando dejamos de buscar al Señor y empezamos a confiar en nuestros propios caminos. Hoy, la voz de Dios aún nos habla, como habló por medio del profeta Semaías. Esto ha ocurrido por mi voluntad. No luchen contra sus hermanos. A veces, la voluntad de Dios permite que lo que se descompone se rompa, porque es mejor una fractura que una apariencia de unidad donde reina la falsedad. ¿Y tú, a quién estás escuchando en este tiempo? ¿Estás tomando decisiones basadas en la sabiduría del cielo o en la presión de los hombres? ¿Estás construyendo sobre la roca firme de la palabra o sobre los becerros dorados del orgullo, la conveniencia y el miedo? La historia de Primera de Reyes 12 nos desafía a volver el corazón al Señor, a no fabricar religiones cómodas, y a recordar que el verdadero liderazgo, el que agrada a Dios, sirve con humildad, escucha con sabiduría y obedece con reverencia. Gracias por acompañarnos en esta poderosa narración aquí en Narrativas de Fe y Esperanza. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, comenta lo que Dios te habló hoy, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias. Y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares, para que más personas sean edificadas por la palabra viva del Señor. Hasta la próxima, y que la fe y la esperanza nunca falten en tu caminar con Dios.